este momento del programa, vamos a estar en contacto con Sebastián Catalano, quien es periodista de Infobae. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sebastián? Oscar Flores habla aquí por la Cocina de las Noticias y conmigo está Miguel Riza en lugar de Silvio Sacomani. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Oscar, y a toda la mesa. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Sebastián, somos un poquito más pobres gracias a una jueza de Estados Unidos y gracias al amigo Kicillof. Bueno, en realidad no sabemos todavía. Lo cierto es que ya había un fallo. Sí. Estamos hablando del juicio por la expropiación de YPF, Sí. Algo que ya viene desde hace varios años. Este es un juicio raro por la forma que tiene Estados Unidos de llevar adelante estos procesos. El juicio en realidad fue muy cortito y fue hace en julio y duró 3 días, digamos, pero arrastró un proceso previo de 8 años. Después de una demanda de un fondo que en realidad es un bufete de abogados inglés que compró en su momento el derecho a litigar a unas empresas quebradas en España que decían que habían sido perjudicadas por la forma que el gobierno de Cristina Kirchner en el 2012 había expropiado la petrolera estatal. Ellos dijeron que fueron perjudicados, hicieron una demanda. Después quebraron, este fondo compró esos derechos a litigar y desde hace 8 años está en un tribunal de Estados Unidos diciendo Argentina nos tiene que resarcir. ¿Por qué en Estados Unidos? Bueno, porque la protesta, la demanda tiene que ver con que el valor de las acciones de YPF en ese momento, YPF es una empresa que cotiza en Wall Street, y por lo tanto la jueza del Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, tomó la causa hace 8 años y ahora lo que pasó es que ya había decidido que Argentina era culpable. Sí, faltaba el monto, claro. En marzo de este año dijo que Argentina era culpable. Después se hizo el juicio, que se hizo en julio, que fueron tres días, donde se presentaron las pruebas y donde Argentina dijo que creía que tenía que calcularse de determinada manera el valor de YPF, y para eso presentó peritos y le daba un número más o menos alrededor de los $5.000 millones de resarcimiento. La contraparte hizo otro cálculo y dijo que el número estaba más cercano a los $16.000 millones, y ahora lo que dijo la jueza Preska, tiene razón la querella, claro. La cifra se acerca más a los $16.000. La jueza no fijó un monto, la verdad es esa, no dijo, no condenó al Estado argentino a pagar determinado monto. Lo que sí les dijo es la forma de calcular lo que hay que pagar es la que dice la querella, son los $16.000 millones, siéntense ahora y discutan. Exacto. Esto en general es también muy habitual de la justicia de Estados Unidos, donde termina, no es un acuerdo extrajudicial porque está hecho dentro del contexto de la demanda esta, pero la jueza da la libertad a las partes para que lleguen a una cifra en común. Uno supone que van a negociar algún monto intermedio o más cercano quizá a los $10.000 millones o algo por el estilo, o quizá Burford diga quiero todo. Todo, claro. En general, yo estoy hablando con algunos especialistas, se tiende a negociar después de tanto tiempo y ante la posibilidad de esta cifra millonaria, que después hay que ver el Estado argentino cómo la va a pagar, ¿no? Porque se supone que esto se paga con bonos y digamos, no es que van a ir a depositar dólares, que además no tenemos. Como decía al principio, al principio estábamos pobres y ahora estamos más pobres como país. Pero bueno, va a ser largo todavía, va a haber seguramente alguna serie de apelaciones al respecto. Sí. Se supone que esto se va a mantener y que finalmente van a tener que sentarse ambas partes a negociar. Lo que suele pasar en este tipo de instancias, ya pasó en otros casos como los holdouts o algún otro evento de juicio en el exterior así que involucró al Estado argentino, es que ante la inminencia de un cambio de gobierno aparece como una suerte de parate general, que las partes están acostumbradas, se espera que el próximo gobierno asuma, que tome alguna estrategia judicial puntual. Hay que saber cuál es la estrategia judicial que va a tener el próximo gobierno, y en base a eso, bueno, podremos tener algún indicio más. Lo cierto es que Argentina tiene que pagar, que la jueza dijo que tiene que pagar con el peor escenario para el país, y que ahora hay que dirimir. Puede ser
16, pueden ser 12, pueden ser 10.000 millones de dólares. Lo cierto es que va a ser una cifra abultadísima, sin duda es la mayor que pagó el Estado argentino por una demanda de este tipo en su historia. Sí. Y bueno, como vos decís, nos va a dejar con las arcas más débiles y vacías aún. Gracias, Axel. Ahora bien, te digo una pregunta. ¿Qué pasaría, Sebastián? ¿Existe la posibilidad o tienen, digamos, la posibilidad de hacer un embargo los Buford por digamos, precautorio? Ya tenemos antecedentes de no pagar cosas nosotros, de entrar a ser defaulteadores seriales, así nos conocen en el mundo. Ellos podrían llegar a tomar con este primer fallo en primera instancia, decir, bueno, me quiero atajar un poquitito y le embargo algo a la República Argentina. Mira, yo no soy un especialista, no soy abogado tampoco, y mucho menos especialista en estas cuestiones, de litigios internacionales. Yo por lo que entiendo no en principio, porque la Argentina no está en desacato todavía, en el sentido de no está no está pagando derecho, algo. Claro. Está derecho, está dentro del esquema de la demanda, no hay ningún tipo de negativa a reunirse, y mucho menos también a pagar, porque todavía no hay nada para pagar. Con lo cual entiendo que no. Este tipo de pedidos de embargos y demás que justamente tienen, por ejemplo, yo te diría que, no sé si a diario, pero semanalmente seguro hay algún pedido, alguna aceptación. Incluso ha habido algún pago últimamente de alguna cifra menor que tiene que ver con la jueza Presca también. También. Y que tiene que ver con la rémora de lo que eran lo que fueron los holdouts y un montón de bonistas que todavía nunca ingresaron al canje famoso que tuvimos de la deuda, que quedaron ahí como holdouts muy minoritarios y que cada tanto hacen algún intento de quedarse con algún bien, con algún edificio cercano a alguna embajada en Washington. La Fragata Libertad, ¿te acordás del tema de los la famosa Fragata Libertad del juez Griesa, obviamente. Es el mismo tribunal, el juez Griesa falleció y quien lo reemplaza es la jueza Presca. Eso te iba a preguntar, si Loreta Presca era la reemplazante de Griesa. Sí, totalmente, es la reemplazante de Griesa y es la que tiene este tipo de demandas que están vinculadas, en realidad todas tienen que ver o con bonos que fueron emitidos con ley de Estados Unidos o con empresas que cotizan en la bolsa en Wall Street. Por eso, bueno, estos tribunales del sur de Manhattan se hacen cargo de estas cuestiones y dicen que tiene que hacer un Estado soberano como Argentina, en este caso, que bueno, por ser dueño de YPF o por haber emitido bonos bajo ley de Estados Unidos, tiene que aceptar estos fallos. Bárbaro. Miguel. Sebastián, los escuchaba a los dos atentamente y más que interesante el análisis que estaban haciendo y cómo estaban planteando la cuestión. Lo que yo veo de esto es, llegó en un momento especial para la Argentina que se haya dado este fallo ahora, casi cuando estamos en plena campaña y en proceso de cambiar de gobierno, ¿no? Lo que implica esto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde ese punto de vista? Mira, yo creo, después de seguir este tema durante durante muchos años, y no la conozco a la jueza en persona, pero he leído sus fallos y creo de alguna manera entender un poco cómo piensa. La jueza claramente tiene muy presente el contexto electoral que estamos viviendo, lo ha tenido en otros momentos. Pasa que esta demanda atravesó el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández y parte del gobierno de Cristina Kirchner, con lo cual la jueza está muy atenta a los vaivenes políticos que tiene la Argentina. Acá teníamos una cuestión de proceso judicial y de tiempos judiciales que son quizá no tan largos como en la Argentina, pero que también tienen su tiempo en los Estados Unidos, y entiendo que no hay ninguna intencionalidad política ni de timing político, sino que se fue dando de esa manera. Pero también, como les decía hace un rato, es probable que todo se frene, si no con alguna resolución. Para en algún momento Presca ha dicho que esperábamos por un tema político, él lo ha puesto en sus fallos, pero quizás se da con algún escrito que haga la jueza, o quizás se dé de hecho que las partes digan, bueno, vamos a esperamos tanto tiempo, esperemos 3-4 meses más, total no creo que cambie demasiado. Te imaginas que Burford deben estar descorchando champán después de la noticia de hoy, la acción de la empresa de este estudio de abogado, que en realidad es como un bufete que está acostumbrado a litigar estas cosas y muchos lo vinculan con
fondos buitre por su accionar. No es técnicamente un fondo buitre, para nada. Pero bueno, van comprando juicios polémicos por el mundo para después esperar, y hacer lo que hicieron con YPF, esperar durante un montón de tiempo, invertir un montón de dinero litigando y después esperar las recompensas, que en este caso yo entiendo que es una de las, si no es la más grande, es una de las más grandes que va a cobrar en su historia este estudio de abogados, que te decía, hoy tuvo una repercusión tremenda. Te imaginas este fallo, las acciones saltaron en un momento, ni bien se conoció, hasta casi 25%, después bajaron un poco, pero bueno, tuvo una repercusión global muy fuerte este fallo. Así que yo entiendo, volviendo a tu pregunta, no hay una cuestión política, sí por ahí se ponen de acuerdo para esperar hasta la próxima presidencia. Pasó en el 2015 con un fallo por holdouts también, por fondos buitre, que esperaron, estaba la condena, esperaron que Macri asuma, y después Macri terminó negociando y emitiendo bonos para pagar esa deuda, pero se terminó de resolver con el gobierno ya en el poder, con el nuevo gobierno en el poder. ¿Hay estadística de algún caso parecido a nivel mundial como el de Argentina o que supere el monto que Argentina va a tener que pagar por estas circunstancias? ¿Tenés algún dato así estadístico? En Estados Unidos y de un país soberano no hay registro de una condena de este tipo. Sí, de acuerdos privados, no lo tengo en la cabeza ahora, pero ha habido demandas privadas en Estados Unidos contra petroleras, contra tabacaleras, que son por cifras similares o mayores, pero en tribunales de Manhattan contra un Estado soberano es el número uno más importante. Vamos todavía, todos al obelisco, vamos. Bueno, campeones también con eso, ahí estamos. Sí, por eso te pregunté, esa era la pregunta, ¿no? Como que siempre damos las notas, lamentablemente. Sebastián, te saco un poquito del tema de YPF. Hoy se conoció hace poquito, en realidad, que Javier Milei viajó a Nueva York. ¿Tenés alguna novedad, ya que estás medio importante como para esto? ¿Es relación seguramente a la reunión que tuvieron anoche en Connecticut, ¿no? Jerry Mato con sus economistas, ¿no? Mirá, yo te voy a contar un poco la trastienda. Nosotros teníamos desde ayer el Infobae que Milei estaba viajando a Estados Unidos, y lo teníamos de primera mano, y lo tenía de una persona que me mandaba fotos porque se estaba sacando fotos con él en Ezeiza. Entonces ahí empezamos a tirar a ver qué seguir el rastro, teníamos. Claro, sí. A ver qué teníamos. Bueno. Sí. Sus voceros primero dijeron que no. Hay un tema de comunicación que, bueno, vamos a ver cómo dirime eso el candidato en su momento. Primero dijeron que no, después rápidamente se pusieron de acuerdo y dijeron que sí. Que iba a Estados Unidos y que iba a Nueva York, pero que que era por un tema personal y que no tenía nada que ver con la visita de Epstein y de Napoli, dos de sus referentes económicos, que estaban reunidos, como vos decías, con Jerry Mato, y hoy a la mañana en un desayuno con el Bank of America, del que participaban también otros fondos de inversión y banqueros. Nosotros teníamos esa nota, la tenía yo para publicar, estábamos listos, y después recibimos una información de primerísima línea. No voy a revelar la fuente, no, por supuesto, no se corre. Pero les aseguro que era de primerísima línea, que nos decía que Javier Milei no iba a Nueva York, que iba a Miami, que iba a pasar la noche con amigos y que después iba a continuar su viaje. Eso también nosotros lo sabíamos porque era público. Iba a continuar su viaje hacia México porque tenía una conferencia, una de las famosas charlas que da Milei. Entonces viajaba con su hermana Karina y se iban a México vía Estados Unidos, haciendo una escala larga donde iban a cenar hoy a la noche con amigos en Miami, según nos dijo esta fuente, inobjetable, y no en Nueva York. Nosotros ayer, ante esta novedad, decidimos no publicar la información porque teníamos la negativa de... Claro, obviamente. Era un tema personal y no tenía que ver con Nueva York. Bueno, a pesar de que sus voceros habían dicho que sí, finalmente esta fuente inobjetable nos dijo que no publicamos, y hoy aparecieron en otros medios colegas la versión de que había estado en Nueva York. En lo que a mí me respecta, yo te digo, me siguen diciendo que no fue a Nueva York, que fue a Miami, con lo cual en Infobae no publicamos nada del viaje privado o por cuestiones personales
de Javier Milei, que según nos dijeron sí fue a Estados Unidos, no a Nueva York, sí a Miami, y que lo hizo camino a dar una conferencia en México. Como dice Darío Barassi, raro. Todo raro porque además primero hubo mucho sí, ida y vuelta. Claro. Pero bueno, no sé, intuyo que yo no estoy tan en contacto porque yo soy editor de economía y hablo, sí, claro, pero, no, por supuesto, sí. Sí, bueno. Mis colegas de política están un poco más y intuyo yo que el armado de comunicación de Milei, que es bueno en algún lado, está con buenos representantes y demás, todavía es eso, hay mucha versión y hay mucha gente hablando, con lo cual, bueno, surgen estas versiones. Y hablando de versiones, porque esta es otra de las versiones que también por lo menos escuchamos por acá, es que justamente a partir de la reunión que tuvieron Epstein y más, ¿cómo es? Juan Napoli, con Jerry Mato y en la casa de Jerry Mato en Connecticut, que se reunieron con banqueros, que desde ahí surgió, vas a saber, bueno, obviamente que sabemos de las noticias, los runrunes salen por todos lados, de que se habían conseguido justamente un colchón de dinero bastante interesante, o la posibilidad cierta de disponibilidad de ciertos fondos, o que algunos fondos estarían en condiciones de aportar fondos o darle cabida a un posible Javier Milei de cerca de $60.000 millones. ¿Escuchaste algo de eso? Mira, hay muchas versiones, como vos decís. Sí. La idea de la plata la tengo, la plata para dolarizar la tengo, la dijo el propio Milei. Sí. Después, su círculo más cercano de, por lo menos de lo que son sus allegados económicos, por así decirlo, relativizaron un poco esta cuestión. Sí, el otro día Diana Mondino, en un evento que se hizo acá en el Hotel Alvear, en Recoleta, dijo de vuelta alguna idea de que Diana Mondino, que va a ser candidata a diputada por la capital federal, dijo de vuelta que el dinero estaba. No me consta, mirá, yo he hablado con gente tanto en Washington como en Nueva York, fondos y demás. A mí lo que yo entiendo es que hay todavía un poco de escepticismo en general con Javier Milei. Sí. Hubo una editorial de la revista The Economist en el día de ayer muy fuerte y muy crítica con él. Es como la voz del establishment financiero global, si querés, The Economist, diciendo, es una opinión más, pero digo, es muy fuerte y muy poderosa. Diciendo que, bueno, criticando mucho a Milei, diciendo hasta incluso que ellos creen que es un peligro para la democracia argentina, y después es una larga entrevista de 4 horas que está transcripta 100% en la edición web de The Economist. Y la verdad es que yo tiendo a pensar más que hay bastante escepticismo de parte de la comunidad financiera internacional con respecto a Javier Milei y con algunos tonos que utiliza y algunas cosas que señalaban en este artículo. Bueno, por ejemplo, que no parece redondear todavía un equipo sólido o por lo menos sustentable de gente con la cual pueda hacer un plan de gobierno o una gestión de gobierno. Bueno, son algunas cosas que se decían ahí. Esto no quita que haya hablado con 4 bancos y le hayan prometido dinero. La verdad es que yo no lo sé, podría ser, él dice que sí. Lo que sí me consta es que hay un poco de escepticismo. Bien. Y si querés, mirada de reojo con respecto a lo que puede ser Milei presidente. Bien, ahí entonces ya lo tenemos ahí. Y yendo hacia el otro lado, en el día de ayer también estuvo en una larga entrevista con Fantino, creo, Carlos Melconian, que una entrevista en la cual hasta se emocionó y llegó a las lágrimas, defendiendo prácticamente el plan. ¿Cómo cayó todo eso a nivel económico entre inversionistas? Porque creo que se lo ve es como que se humanizó la campaña por parte de Carlos Melconian, no sé, me parece. ¿Cómo lo ves vos? Sí, se humanizó. Yo creo que es una decisión que tomó rápido Patricia Bullrich de nombrar a Melconian como candidato a ministro de Economía, como su futuro ministro de Economía. Melconian es una persona del establishment económico argentino, sin dudas, un referente. Claro. Eso seguramente, su presencia ahí lleva tranquilidad a muchos sectores. Esto es un análisis que hago yo personalmente, pero a mí me parece lo hacemos todos, me parece que la idea de que Melconian
está dentro del espacio de Bullrich, que está a su vez como en una especie de mitad de cancha entre una opción y otra. Yo claramente creo que tanto Milei como Massa están dispuestos a polarizar y a decir somos nosotros las opciones, el péndulo somos nosotros, lo que esté en el medio no tiene sentido, que es un poco lo que están diciendo, lo dicen directamente, lo dice Massa y lo dice Milei también. Milei dijo en su momento para qué van a quedarse con la tercera o quinta marca, no sé qué dijo, si pueden votar a la primera. Entonces un poco me parece que Patricia Bullrich y Carlos Melconian están atrapados en esa idea. Melconian llegó con una idea de un plan bimonetarista, que todos suponemos que el bimonetarismo, vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando, de manera muy sencilla, es la convivencia legal de las dos monedas, algo parecido a lo que tenemos ahora, pero legal, de uso legal. El dólar sería de uso legal para algunas operaciones y el peso seguiría conviviendo. Entonces están también ahí en una propuesta que todavía no fue explicada en detalle, y fue enunciada pero no fue explicada en detalle, y cómo se implementaría, por ejemplo, y bueno, y ahí estamos ahí mismo también en una postura intermedia, si querés. Parece mucho, tenemos por un lado a Massa, que habla de la producción y las exportaciones y crecer desde ese lado, y tenés a Milei, que dice dolarización y prender fuego al Banco Central, y otra vez Bullrich y Melconian quedan en una postura intermedia. Yo creo que están en una posición que pueden revertir todavía, porque cada vez menos, pero todavía falta, de cara a la primera vuelta. Así que veremos, pero me parece que quedan ambos, Patricia Bullrich y Melconian, que insisto, es una buena decisión. Bullrich de comunicar rápido que Melconian va a ser su eventual ministro. Me parece que quedan, no obstante, como entrampados en una mitad de cancha que por ahí puede ser un poco incómoda. Viendo esto que te decías, ¿no? de la posición incómoda tanto de Bullrich como Melconian, pero yo creo que es una estrategia acertada, porque hoy por hoy Patricia Bullrich no tendría, digamos, margen como para sentarse a debatir con Milei en cuestión económica, de economía, por lo cual para mí es acertado poner a Melconian hoy. El tema es cómo se ve desde afuera esto, ¿no? Desde Estados Unidos y de otros países que supuestamente podrían tener un capital inversor pensando en el futuro de Argentina. ¿Qué le convendría, no? Si tener a Milei con el tema de la dolarización o esta postura, digamos, un poco más moderada por el centro, y por el otro lado tenés en el otro vértice a Massa. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Cómo lo pueden tomar desde afuera? Mirá, yo creo que pueden seguramente Patricia Bullrich o Melconian van a ir a Estados Unidos en algún momento, más temprano que tarde, a hablar con fondos y hablar con bancos allá. Yo creo que esa actitud moderada puede caer bien en algunos inversores y en algunos bancos, pero lo que pasa también es que también ven que, por ejemplo, después están los votos, después está lo que pasa con los votos, por eso miran tanto a Milei, porque, a ver, para el Círculo Rojo y para el establishment económico argentino, los candidatos más cómodos, si ustedes quieren, ¿quiénes eran? Eran Larreta y era Massa, digamos, gente más cercana a la apertura, promesa, después cada uno con su matiz, ¿no? Los que estaban más cerca del peronismo, por ahí más cerca de Massa, y los que están más cerca de Macri, por ahí más cerca de Larreta en términos generales conceptuales. Bueno, hablabas con empresarios, con banqueros, y lo que te decían, y bueno, es un poco la racionalidad, va por ahí, qué sé yo. ¿Qué pasaba? Bueno, dudaban de que Larreta le pudiera ganar la interna Bullrich, como finalmente pasó. Bullrich ganó. Y después, en su momento, ¿se acuerdan hace algunos meses cuando decíamos que Milei se había pinchado y demás? Entonces, bueno, asomaban los candidatos, ¿cierto? Bueno, era Patricia y Sergio, así, dicho así, con sus nombres de pila, en cafés con empresarios y con banqueros. Y bueno, no sé, más allá de los gustos personales de cada uno, probablemente muchos de ellos incluso votaran a Milei, pero pensando desde el punto de vista de sus negocios, decían, bueno, y nos gustaría más Horacio, nos gustaría más Massa, nos gustaría más Patricia, pero bueno, y ahí estamos en ese camino un poco más racional, de acuerdo a la pintura de cada uno y al sabor que le podía dar cada uno. Pero después vino las elecciones y ganó, y Milei tuvo el resultado que tuvo. Dio vuelta toda la tortilla. Lo que quiera el Círculo Rojo, lo que pueda pensar Wall Street y qué sé yo, queda muy tapado después por resultado de las urnas, ¿no? De unas urnas que son primarias, son una elección que es como una gran elección, encuesta, como todos sabemos, pero
pero bueno, pero tuvo el resultado que tuvo y ahora están todos mucho más atentos a Milei que el resto. Exactamente. Sebastián, bueno, ya te gastamos, te gastamos la tarde. Te agradezco muchísimo la comunicación. Vamos a volver a estar otra vez seguramente en algún momento y fuiste muy claro. Bueno, nada, gracias por todo. Gracias a ustedes por la charla, saludos para toda la gente, para toda la audiencia, y nada, nos volvemos a encontrar cuando quieran. Gracias. Bueno, estábamos Un saludo, escuchando a Sebastián Catalano, periodista.